Bueno, estamos acá con Gonzalo y los compañeros en la clase de consulta que empezaron por el ejercicio 30 de la sección 3.4. Contame, Gonzalo, ¿tenés alguna duda en particular sobre el ejercicio? Y lo había agarrado por el lado de que era un paralelogramo, Ujú. por los lados, o sea, congruentes que tenía la figura, digamos, Mm, pero después no sabía cómo encararlo, no sabía si poner por partes congruentes. ajá. Después puse lado, 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 pero no sé si estaba bien, cómo terminé la justificación. Claro, lo que hay que hacer acá dice justificar, que es como si es parecido, como si una demostración, pero no es una demostración, ¿cierto? Es decir, nosotros justificamos el procedimiento que hacemos en la construcción, ¿sí? Sí, sí. Y esa justificación la hacemos del mismo modo que hacemos la demostración, ¿sí? Pero no es una demostración. Bueno. Entonces dice, la justificación de la construcción, acá tienen que interpretar, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos, a lo que el libro llama bisector perpendicular, la mediatriz de un segmento. Ya les conté que este libro está traducido del inglés y bueno, evidentemente quien hace la traducción no es matemático, especialista. Bueno, dice, dado el segmento AB, ¿nosotros qué hacemos cuando construimos la mediatriz de un segmento? Con centro en A construimos una circunferencia con un radio mayor a la mitad, ¿cierto? Sí, Y con el mismo radio construimos otra circunferencia con centro en B, ¿sí? sí, sí. Y donde esas dos marquitas se cortan, entonces decimos que por ahí pasa, por esos dos puntos, la mediatriz del segmento. Bien, ese procedimiento tiene una justificación, decir por qué lo hacemos de esa manera. Entonces, acá fíjense, AC, el segmento AC, es congruente con el segmento BC. ¿Por qué decimos por construcción? Porque cuando trazamos la circunferencia con centro A, ¿sí?, y Sí. determinamos un radio mayor a la mitad, todos los puntos que están sobre la primer circunferencia equidistan de A. ¿Sí? ¿Cuánta es la distancia A? R, el radio elegido. O sea que la distancia entre A y C va a ser R. ¿Se dan cuenta? Como construimos una circunferencia con centro en B y el mismo radio, entonces todos los puntos que estén sobre la circunferencia con centro en B también están a distancia R del punto B. Por lo tanto, BC también es R. Por eso dice por construcción, ¿sí? AC es congruente con BC, que también va a ser congruente con AD, ¿sí? El punto D pertenece a las dos circunferencias, por lo tanto está a distancia R de B y a distancia R de A, ¿sí? Sí, todos esos segmentos son congruentes. Bien. Nosotros, ¿qué tenemos que justificar? Que la distancia entre AM y MB es la misma, es decir, que esos dos segmentos son congruentes y además que CD es perpendicular a AB. Bien. Bueno. Vamos a empezar, por ejemplo, tomemos dos triángulos, ¿sí? Tomemos acá el triángulo CAD y el triángulo CBD, ¿cierto? Si nosotros probamos que esos dos triángulos son congruentes, ¿sí? A ver, déjenme pensar. Lo ideal acá es probar que el triángulo AMC, por ejemplo, es congruente con el triángulo BMC. Si nosotros probamos la congruencia de esos dos triángulos, fíjense, estos ángulos que marco acá, como son correspondientes, van a ser iguales. Y por lo tanto, ahí vamos a tener la perpendicularidad.
Si esos dos triángulos son congruentes, también se va a cumplir que la distancia entre AM y MB va a ser la misma, por lo tanto los segmentos van a ser congruentes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, nuestro objetivo en primer lugar sería intentar probar que el triángulo AMC es congruente con el triángulo, ¿cuál? Con el BMC, ¿sí? Vamos a borrar entonces acá las marcas que hemos realizado, ¿sí? Eso fue parte de la explicación. Ahora, lo que tenemos hasta acá es esto. Bien. ¿Alguna idea al respecto? El primer enunciado ya sabemos siempre que es la hipótesis. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo podemos probar esto? No podemos probar o comprobar que los triángulos, por ejemplo, CAD y CBD son congruentes al tener un lado común. CAB. No, perdón, Bien. CAD. CAD. Y el Bien. CBD. Y CBD son triángulos congruentes. Bien, porque el lado CD es congruente consigo mismo, ¿cierto? Por el criterio lado, 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 esos dos triángulos son congruentes. Bueno, ¿qué información sacamos ahí de que esos dos triángulos son congruentes? ¿Qué datos tendríamos? Que todos los ángulos homólogos serían congruentes y no nos estaría sirviendo de mucho. Bien. Veamos si podemos probar que el triángulo AMC es congruente con el BMC. ¿Cómo podríamos probar eso? Tenemos dos lados congruentes, ¿cierto? Porque CM es congruente consigo mismo. Bien. Podríamos lo que decir, por ejemplo, decir primero que el triángulo ABC es isósceles. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si el triángulo ABC es isósceles, los ángulos acá con vértice en A y con vértice en B, que voy a pintar de color rojo, van a ser congruentes, porque si en un triángulo tenemos dos lados congruentes, los ángulos opuestos eran congruentes, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, después el segmento CM es congruente consigo mismo, ¿o no? Sí. Bueno, entonces ahí tendríamos por el criterio ángulo, lado, lado. ¿Tenemos ese criterio de congruencia? Ángulo, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Sí. No, no, sería el ángulo no comprendido. Me parece que no. No. No, pero son más. O lado, lado, ángulo. No, tampoco. A ver, déjame chequear. Porque tenemos lado, 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 ángulo, ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. ¿Qué tenemos? Ángulo, ángulo, lado. Claro, de hecho nos decía que ese era un criterio que no era posible de utilizar.
Bueno. Bueno, hasta acá tenemos entonces dos lados congruentes y dos ángulos congruentes. A ver qué más podríamos encontrar. Por otro lado, también nosotros podríamos probar qué cosa. Podríamos probar acá que el ángulo este es con el mismo, ¿sí? De la misma manera por triángulo isósceles, ¿sí? Esos dos ángulos serían iguales. Lo mismo. Entonces ahí ya tendríamos, ¿cierto? Ángulo, lado, ángulo. ¿Se dan cuenta? Ángulo, lado, ángulo. Y ese sí es un criterio que podemos utilizar. Sí, 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 ese sí. Ángulo, lado, ángulo. Está acá en la sección anterior, en la 3.1. Este sería el criterio. ¿Sí? Ángulo, lado, ángulo. Bien. Entonces eso, tenemos que mirar primero en el triángulo ABC, ¿sí? Es isósceles. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo CAM es congruente con el ángulo CBM. Vamos a empezar primero, ¿no? Vamos a decir que el triángulo ABC, el triángulo ABC, ¿qué otro triángulo es isósceles ahí? ADB. El triángulo ABC, el triángulo ABD, ¿qué otro? El ADC. Sí, también. ¿Sí? Y también el triángulo CDB. Ujú. Son isósceles. Por la definición de triángulos isósceles, ¿no? Si en un triángulo tenemos dos lados congruentes, el triángulo es isósceles. Perfecto. Bien. Bueno, ahora, si esos dos triángulos son isósceles, va a resultar, ¿qué cosa? Que el ángulo CAM va a ser congruente con el ángulo CBM. ¿Sí? Por otro lado, también vamos a tener que el ángulo ADM va a ser congruente con el ángulo, dije el ADM va a ser congruente con el ángulo ACM. También se va a cumplir en el otro triángulo isósceles que el ángulo CD, o bueno, o M, como quieran. El ángulo MDB va a ser congruente con el ángulo MCD. Bien, acá tengo que poner a todo esto el simbolito de congruencia. Bien. Y ese paso lo vamos a justificar porque si en un teníamos un teorema que decía que si en un triángulo
dos lados son congruentes, ¿qué pasaba con los ángulos opuestos a esos lados? También son congruentes. Muy bien. Vamos a ver si... perfecto. Bien. Bueno, entonces ahí ya tenemos que en el triángulo AMC y el triángulo BMC, ¿sí? Van a ser congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. AMC congruente con el triángulo ¿qué dije? AMC con el BMC. También el triángulo AMD AMD va a ser congruente con el triángulo DMD. Esto por el criterio ángulo, ángulo, lado. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, si esos dos triángulos son congruentes, entonces, ¿qué va a resultar? Que AM, el segmento AM, va a ser congruente con el segmento MB. Y ahí probamos una parte de lo que queríamos, ¿no? Porque si dos triángulos son congruentes, las partes correspondientes también son congruentes. ¿Sí? Si partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Bien. Vamos a seguir acá. Bueno. Entonces, ahora, para el paso 6, nos falta probar la perpendicularidad, ¿no? Sí. Bien, si el triángulo AMC es congruente con el BMC y el AMD con el BMD, entonces estos ángulos que se forman ahí con vértice en M son iguales. ¿Sí? Y si dos rectas se intersecan formando ángulos consecutivos congruentes, nosotros podemos asegurar que esas dos rectas son perpendiculares. ¿Estamos? Y ahí ya quedaría demostrada la perpendicularidad. ¿Sí? Entonces, el ángulo AMC es congruente con el ángulo BMC. Y también se cumple que el ángulo AMD es congruente con el ángulo BMD. Porque las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Bien. Entonces ya directamente podemos en el paso 7 asegurar que CD es perpendicular a AB.
Porque si dos rectas se intersecan formando ángulos consecutivos las rectas son perpendiculares. ¿Vamos? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Alguna preguntita ahí? Bueno, vamos a detener la grabación.